Especiales de votación. No nos dejen incógnita, Oscar, mejor. Es que este es el número de la sentencia Ajá. de la Sala de lo Constitucional, que es el que estamos viendo ahorita. Que es el que hay que pedir. Porque justamente con esa sentencia, ¿qué están hablando del tema de la cancelación del CD? Sentencia 64-2015. Y nosotros, que somos militantes del movimiento, debemos de tener los argumentos suficientes como para hacer ese cambio. ¿Cuál era el tema, decía? Análisis de la realidad Nacional. hay que leer la sentencia. Nosotros la tenemos. Lo que podemos hacer es compartirla en el grupo para que ustedes. Son 22 paginitas. Lo que pasa es que tiene elementos ahí bastante tecnicistas. Pero es importante que nosotros asimilemos nuestros argumentos para poder defenderlos. Porque, ¿y qué es lo nuevo? ¿Qué son las ideas? ¿Cuáles son las nuevas ideas? Es que esas son las preguntas que nos hacen. Y los ataques. Es que ustedes hablan de nuevas ideas. Nuevas ideas que jamás dicen. No, ¿cuáles son las nuevas ideas? ¿Cuáles son nuestros argumentos políticos? Justamente para tener esos parámetros de defensa y de defender nuestros argumentos, nuestras posiciones y nuestros planteamientos. Y en el abordaje de la gente, ¿de qué les vamos a ir a hablar? Y si nos preguntan, miren, ¿y es cierto que cancelaron al CD? ¿O cuáles son los efectos de esa sentencia? ¿Y qué sigue ahora? Hay que conocer cuál es la sentencia. Hay que conocer qué es nuevas ideas. ¿Y para qué? Nosotros hacemos el planteamiento, nuevas ideas para un nuevo país. ¿Y qué es un nuevo país? ¿Cuáles son los elementos de ese nuevo país? Pero justamente para entender las nuevas ideas y el nuevo país, nosotros debemos de saber cuál es el contexto en el que nos encontramos y por qué decimos que es nuevo. ¿Qué necesitamos para saber qué es lo nuevo? Conocer lo viejo. Conocer lo viejo. Es el primer elemento, es como aquella adivinanza de qué necesito para abrir la puerta. Esta es cerrada. ¿El que necesito para saber qué es lo nuevo? Conocer lo viejo. Justamente eso vamos a conocer. El contexto de lo que queremos transformar. Ahora, eso tiene los elementos. El primero que tiene que ver con un análisis sistémico de la realidad. Y el otro, el que tiene que ver con temas específicos coyunturales. Así vamos a dividir este análisis. ¿Cuáles son los temas ahorita en la coyuntura nacional que ustedes quisieran abordar? ¿Cómo? Compañero. ¿Tengo que ser? ¿Cuáles son las posibilidades de llevar a María? El tema Nayib. Tal vez la economía. Economía. Democracia. Democracia. Educación. Yo, ¿Ve? corrupción institucional. Corrupción institucional. Inseguridad. Inseguridad o seguridad. O seguridad. Inseguridad. El agua. Agua. Coaliciones. Coaliciones. Migración. Migración. ¿Cuánto llevamos? 9.
Partida secreta de Falcos. Desfalco. Desfalco y partidas secretas. Voy a poner una cosa. Vemos. Elecciones 2029. Elecciones. Estado. ¿Cómo se llama? Ley fiscal. Fiscal. Fiscal, ley fiscal. Estado. La salud. Salud. Corte Suprema de Justicia. La asamblea. Asamblea Legislativa. Tribunal Supremo de Elección. Tribunal Supremo Electoral. Policía. Seguridad. Pronto policía. ¿Ah? ¿Cómo llegó López Obrador a México? Vámonos. ¿Cómo lo logró? Política internacional. Ah, Chico, que acabó internacional. Política internacional. ¿Qué más? Tema de China y Estados Unidos. Chile, De Estados inversión. Unidos. La C póngale ahí. Las sedes. es Zonas Zonas económicas económicas especiales. Inseguridad, entre paréntesis, pandillas. Pandillas. ¿Qué más? Dejémoslo ahí. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 puntos de la coyuntura. Esto le van a preguntar a ustedes. Todo eso. Hay que tenerlo. Y poder eso. Puede preguntar desde la señora de la tienda hasta el jefe de los jefes. Todo. Funcional, intelectual. ¿Cuál es la posición de Nuevas Ideas con respecto a AMLO? Por ejemplo. Y se discute esto adentro de Nuevas Ideas. ¿Qué estamos discutiendo dentro de Nuevas Ideas? Si va o Coaliciones. no va, otra coalición. ¿Se están discutiendo las coaliciones adentro de Nuevas Ideas? No, No, En el movimiento, no. no. ¿qué se está discutiendo? Lo del trabajo del territorio electoral. ¿Cuáles son los jefes de centro? Ajá. Correcto. Jefes de centro. Las urnas. ¿Y qué creen ustedes que es lo determinante discutir? Ay, ¿Esto Todo. o esto? Todo No, eso. ¿O qué depende de qué? nos están hablando bastante de arena. Están hablando Hablemos bastante de de arena. arena. Y del frente. Partidos políticos. Partidos políticos. En el movimiento de Chachapa se está discutiendo ya ni siquiera sobre la cuestión de los electoral, sino que ya lo económico, o sea, cómo conseguir plata para mantener Logística. el local, logística. Sí, es el tema más válido, que ellos solo viendo cómo va a ser dinero. En esto hay una relación entre la forma y el fondo, entre la consecuencia y el efecto. Nos estamos preparando para qué? Con los jefes de centro, con las urnas, La defensa de Para darle todo, para darle seguimiento al aparato ideológico de lo que serían las elecciones, para nada el más. día de las elecciones. Día de, ¿Cómo enfrentar el día de las elecciones? nada más. Para eso. Pero para llegar a esto hay que hacer todo un trabajo territorial, todo un trabajo de convencer políticamente a la gente. Ahí le falta algo, digo yo, porque me han preguntado a los excombatientes. Excombatientes. ¿Cuál es su rol en todo esto? De todo esto hay que hablar. De todo esto. La reforma de salud, la reforma de educación. Reforma de salud, reforma de educación. ¿Y eso cómo se llama? ¿O en qué lo vamos a terminar plasmando? El plan de En el gobierno, programa. programa de gobierno. Ahora, aquí van a aparecer un montón de puntos que parten del análisis de todo eso. Ese es el que vamos a defender el día de las elecciones. En realidad, en el fondo es esto lo que estamos defendiendo. El programa de gobierno. Ahora, ¿y quién expresa ese programa de gobierno? ¿Quién es el instrumento que va a defender este programa de gobierno? Es el instrumento de la gente. A eso nos referimos cuando decimos la gente como instrumento de la gente, porque
porque es el que va a expresar el día de las elecciones la defensa del voto, ¿verdad? Nosotros vamos a defender el voto, pero él va a defender esto. Que tenemos que empujarlo, que defienda esto, justamente. El programa de fondo. Todo esto que hemos planteado acá responden a una realidad que está determinada por lo que nosotros conocemos como modelo neoliberal. Todo esto. Elecciones, agua, etc. De todo esto démosle forma. ¿Verdad? Démosle forma, todo es correcto, porque de todo tenemos que hablar y todo tiene relación con todo. Justamente. Miren, nadie planteó el tema de la sentencia. Sentencia. ¿Qué le iba a decir? La contaminación del medio ambiente. Agua, medio ambiente, río Lempa, Alempa. Son varios puntos. Ustedes dicen con cuál empezamos. Y así es para que uno no sienta que uno es el que viene, sino que hagamos la discusión. Lo que vamos a intentar hacer es orientarnos para llegar a qué? Al programa. Quizás lo principal sería la de la sentencia de lo que estamos esperando. ¿Están de acuerdo que veamos un tema? Empecemos con la sentencia. ¿Copiaron eso? Sí. Así me vamos orientando para. Claro, claro. Oye, conmigo, ya lo sabe. Realizarse. No. Y qué bonito se pone todo esto. De chivo. No, chivo. Miren, el tema de la sentencia, como es jurídico, pero con efectos políticos. Entonces, vamos a ir deteniendo en algunas cositas para que de pronto, si esto es muy tecnicista y en términos jurídicos, ustedes me dicen, ¿y eso por qué es cómo? ¿Por qué se refiere? Ustedes me van ahí haciendo el acto y las participaciones. Vamos a ver. La Corte Suprema de Justicia tiene 4 salas. Sala de lo civil, sala de lo penal, sala de lo contencioso administrativo y sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional resuelve sobre 4 cosas. Habeas data. ¿Qué es? Y la habeas data es aquella facultad que yo tengo para exigirle a la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de que exhiba documentos. El derecho que yo tengo para que exhiba documentos. Datos. Exhibir datos. Habeas data. Segundo, habeas corpus. ¿Qué significa? Es aquel derecho que yo tengo de que exhiba cuerpo. El cuerpo. Esta semana hubo una sentencia importante para este país sobre habeas corpus. ¿Cuál fue? Que le dijeron a Sánchez Serén dónde escondió, dónde enterró El cuerpo el cuerpo del ex embajador de Sudáfrica. Habeas corpus. Eso ha sido un impacto político para este gobierno. Que le digan al presidente, él diga dónde enterró al que mataron. Para el presidente de la República. Tercero, que mira la sala, amparos. Esta semana también hubo un amparo importante, importantísimo para este país. ¿Cuál fue? Lo de Roque Dalton. Le dijeron al hijo de Roque Dalton que le admitían el amparo en el sentido de que el fiscal general de la República no investigó sobre la muerte de Roque Dalton, donde vinculaba a Jonás, que es Meléndez, el de Protección Civil, y a Joaquín Villalobos, como los autores del asesinato de Roque Dalton, aquel 10 de mayo del 77.
el asesinato de Roque. Pero eso tiene un efecto. ¿Saben ustedes cuál fue ese efecto? Porque el fiscal lo investigó. El que prohíbe su reelección. Este fiscal ya no puede ser reelecto por medio de ese amparo. Ese fue el efecto. Este fiscal, ¿se acuerdan ustedes todo lo que anda haciendo el fiscal? ¿Cómo se llama eso? Para poder reelegirse. Vino la sala antes de salir y le dijo, no te vas a poder. ¿Por qué? Porque admitimos el amparo del caso de Roque Dalton que vos no quisiste investigar. Así es. Interesante, se merece. Para decirle algo, usted no puede decir algo. No puede. No puede reelegirse. Pero si el pueblo no lo sabe, no lo dice. Por omisión. Por omisión. Y la última, que conoce la sala. Había data, había corpus, amparo, inconstitucionalidades. Y esta semana hubo una sentencia de inconstitucionalidad, que es la 64/2015, que es la que nos afecta a nosotros. Digo nos afecta en el sentido que tiene consecuencias para nosotros que estamos en el movimiento. Es que no fue una sentencia dirigida hacia Nayib, o esos poderes no están dirigidos al ataque a Nayib. Nayib tiene sus ataques, sus procesos. Tiene hasta 5 procesos judicializados. Que la gran oligarquía le está metiendo 5 procesos. Que algunos tienen consecuencias de inhabilitación y otros no. Pero que es un desgaste político. Ahora, esta sentencia afecta al movimiento. Nuevas ideas, sí. Por sus pretensiones de que el programa. Hay formas de declarar sentencias de inconstitucionalidad. Hay 5 formas. Una que se llama inconstitucionalidad por omisión. Así es. ¿Qué significa? De que la Asamblea Legislativa está obligada a redactar una ley por mandato constitucional y no lo hace. Esa acción de no hacerlo es inconstitucional. Entonces la sala puede declarar inconstitucionalidad por omisión. Ejemplo de eso, la ley de retiro voluntario. Ahí está guardada. Nunca. Segundo, inconstitucionalidad de fórmulas. Es que la Constitución maneja un proceso de formación de ley. Y cuando no se cumple ese proceso de formación de ley, hay inconstitucionalidad. Tercero, inconstitucionalidad vía reflejos. Y eso es de que se violenta un tratado internacional. Entonces la sala lo conoce y lo declara inconstitucional la ley que violenta el tratado internacional. Se dice reflejo porque el tratado se refleja en la Constitución y se pone en el mismo rango. Cuarto, inconstitucionalidad de fondo. ¿Qué significa? Que una ley inferior a la Constitución contradice un principio constitucional. ¿Cómo se llama eso? De fondo, inconstitucionalidad vía de fondo. Y la última, inconstitucionalidad vía inaplicabilidad. Esa es la sentencia 64/2015. Se llama inaplicabilidad. ¿Qué significa la inaplicabilidad? Bueno, es que el control sobre la Constitución para definir qué es constitucional y qué no, no solo lo hace la Sala de lo Constitucional, lo hacen los jueces y otros tribunales. Y ese control, hay uno que se llama control concentrado. El control concentrado es el que hace la Sala de lo Constitucional. Otro es control difuso. Ese lo hacen los tribunales. ¿Qué observó? Primero, la Sala de lo Constitucional en su sentencia. Esto, tenía el Tribunal Supremo Electoral facultad para hacer control difuso, es decir, para declarar la inaplicabilidad de una ley porque contradiga la Constitución. Esa fue la primera pregunta en la sentencia de la Sala. ¿Qué significa el control difuso entonces? De que un tribunal inferior a la Sala, ¿ya?, revisa si aplica o no un parámetro de ley.
y dice, este parámetro de la ley no es aplicable porque altera la Constitución. ¿Cuál fue, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral? El 47. El 47 dijo, el artículo 47 de la ley de partidos políticos, 47 era, Sí. es inaplicable. No digo que es inconstitucional, porque el tribunal no puede declarar eso, solo la sala. El Tribunal Supremo Electoral dijo, es inaplicable, pero existe, sigue existiendo dentro de la ley, no lo expulsa de la ley, no, solo que dice que para este caso es inaplicable, no se puede aplicar. ¿Por qué dice? Porque te contradice el pluralismo, que es el artículo 77. ¿El 77 de qué? De la Constitución. Como este artículo contradice la figura constitucional, es inaplicable. Eso. Ese es el segundo elemento que iba a analizar la sala. Tercer elemento. Como si esto es inaplicable en el control difuso, automáticamente la sala queda habilitada para hacer control concentrado. Es decir, de que la inaplicabilidad de un artículo, dice la sala, lo vamos a revisar para ver si es necesario expulsarlo del ordenamiento jurídico. Es decir, declararlo inconstitucional. Ese es el otro elemento. Entonces la sala no solo resolvió si el centro resolvió todo eso. Le dijo la sala, uno, el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia. Puede hacer control difuso. Segundo, es inaplicable el 47, la sala sobresee. Sobresee. ¿Qué significa sobreseer? De que en realidad aquella inaplicabilidad del 2015 no tiene sentencia. No tiene sentencia. Si no tiene sentencia, Sí. todo lo actuado hasta la fecha es válido. Es válido. Todo lo actuado por el CD hasta la fecha es válido. Es decir, su participación en el 2018. Es decir, su participación en la obtención de un diputado. Todo lo actuado por el CD. Es decir, su inscripción o la inscripción de los candidatos para las elecciones del 2019 es válido. Es válido. Hasta que haya sentencia. Hasta que haya sentencia. Una vez haya sentencia, ya es otro piso. Pero hasta este momento, hasta antes de que haya sentencia, todo lo actuado por cambio democrático debe ser válido, dice la sala. Pero con sobresee. ¿Qué significa? Bueno, de que en realidad la situación jurídica de cambio democrático y del PSD, del Partido Socialdemócrata, no está resuelta. Resuélvanlo, dice la sala. Resuélvanlo. Dijo además la sala, el 47 no es inconstitucional, porque aparece una barrera de representatividad. Es decir, que hay dos parámetros para saber si un partido es representativo o no. Primer parámetro, que obtenga 50.000 votos. Es que dice la sala, es lógico pensar de que el partido, si ni siquiera alcanzó los votos de la gente que firmó por ellos, no tiene representatividad, dice la sala. Que no alcanzó ni los votos suficientes de su firma, ni de su firmante para los que lo respaldaron. ¿Vale? Segundo elemento, que tengo un diputado. Es que a veces no vota toda la gente, sino que el diputado depende del porcentaje de residuos, de votos cruzados, que tenga uno. Entonces, eso dice 47, dice la sala. ¿Es inconstitucional eso? No, es constitucional.
Y luego viene la última parte, que es efectos de la sentencia. En los efectos de la sentencia, dice la sala, la realidad jurídica del 2015 en el CD, el Tribunal Supremo Electoral no debió de declarar inaplicable y debió cancelar al CD. En esa fecha. Pero como no hay sentencia, todo lo actuado es válido y tiene que resolver de acuerdo a la realidad del 2018. Tome en cuenta, dice la sala, tome en cuenta que el CD actualmente cuenta con un diputado. Así es. Eso ha dicho la sala. Cualquiera diría que están los argumentos para no desaparecer al CD. Eso. Y no hay que cometer, uno tiene a veces que hacer estos controles sobre sus candidatos o sobre sus representantes. Es un error estar declarando que cancelaron al CD. Porque eso genera un golpe anímico en la gente. Sí. Y una trampa. Sí. Importante, ya se rectificó más o menos. Yo, porque el secretario general del CD habló diciendo que me han cancelado, que esto es porque me reuní con una vieja. Ya hoy, ya con cabeza más fría, ya el secretario general del CD dijo: no, miren, el CD no está cancelado. Vean bien Porque la sala. también las redes sociales Sí, nuestras Son un se error. dispararon. pero el paso porque no hay que llevar a hacer. Hay que a veces, porque Frenar. las redes sociales, cuando uno la fuente son las redes sociales, allí hay de todo. Cuidado con eso. Eso ha dicho la sala. ¿Qué está planteado acá entonces? Que la papa caliente se la tiraron al tribunal. Así es. Pero en el fondo, ¿qué hay? No están midiendo. El tiempo. No están midiendo. A ver cuánto aguanta la gente. A ver cuánto aguanta la gente. Están resolviendo, pero con un método del oportunismo, que le dice uno. Está resolviendo y no ha interrumpido los plazos, pero en un plazo lo están extendiendo tanto como tortuga, como tortuga. Así es. Tribunal. ¿De qué se trata? De que la organización social sea tan fuerte, de tal manera que el tribunal, si resuelve en contra, hay efectos políticos devastadores para el sistema. Se trata entonces de demostrar. Explico la sentencia, los efectos jurídicos de la sentencia, pero también la relación política del momento. Se trata de que el tribunal advierta que si lo cancela hay consecuencias importantes. Así es. De eso se trata. A grosso modo, eso fue la sentencia. Veamos rápidamente el otro. Digo, como para tener los argumentos con la gente. Miren, no lo hacen. Ahorita este es un juego político, le tiraron la papa caliente al tribunal y nosotros tenemos que presionar para que no lo hagan. Sí, hay un punto. Sí. La Procuraduría de Derechos Humanos o Derechos Humanos Sí. se ha pronunciado y le está señalando al tribunal esa posible violación, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el tribunal está tardando los tiempos porque Anaí directamente, la última fecha de inscripción es el 3 de agosto, o sea, el siguiente mes, ¿verdad? Entonces, la postura que Anaí va a dar ya este lunes, yo creo que va a ser un poco determinante, ¿verdad? Y hay que, sí, hay que ver, hay que darle también un análisis a eso, ¿verdad? Esperar a ver qué se está planteando. Sí. Miren, la Procuraduría también le dijo a la sala: Sí, ustedes generan una incertidumbre jurídica porque no respetaron los plazos y eso no lo resuelven en su sentencia. Entonces explíquenos cómo debemos de entender los plazos, porque ustedes tenían 15 días para así resolver, es. pero no resolvieron hasta 3 años después y eso no lo aclaran en su sentencia. Entonces que genera incertidumbre jurídica aún. Es decir, esos plazos no los respetamos, no los respetamos. Resuelvan. Ha dicho la PDH, lo que pasa es que nuestra PDH es una institución sin dientes. Sí. Ellos pueden recomendar, ¿ya? Pero que eso vincule, no es como en Costa Rica. En Costa Rica, derechos humanos es como la OIT, los convenios de la OIT en Costa Rica. Se Se respeta. respeta. Aquí no, aquí la OIT puede recomendar. Lo que puede hacer es ponerlo en una lista al país como violador de derechos de los trabajadores, pero vincular es que es un lista. Si hubiera- Democracia.
si hubiera unas CICIES aquí en el país, haría respetar todo eso. La CICIE ve el tema de la corrupción, eso fue, Dinero. digamos, Guatemala, en Honduras intentó una especie de intento de la CICIE, pero habría que ver qué es el tema de la corrupción, con ese tema de la democracia. Justamente porque corrupción es la manipulación del poder, no solo la sustracción de dinero. Cuando yo utilizo mi posición para hacer licitaciones públicas con mis empresas, o con las empresas de mis amigos, de mi familia, eso es corrupción. O cuando yo utilizo el sistema de promoción y de escalafón de los empleados públicos para meter a mis hermanos, a mis ayudados, a mi nieta, a mi hija, como hizo Serena, por ejemplo, eso es corrupción, aunque no necesariamente que Serena haga corrupción. No, pero metió a la silla, todo eso es corrupción. Se tendría que investigar. Ahora, se trata de que esa comisión de investigación de la corrupción sea puesta por la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, el presidente, no, sino que de la gente. ¿Quién hace Contraloría Social? La Contraloría Social se hace desde arriba, con esas instituciones, que son los mismos, o la hacemos nosotros, lo hace el movimiento. Eso habría que ver en el tema de una comisión para el tema de la corrupción. Entonces, si la persona no está en nosotros, si el CD está ¿Cancelada? cancelado, No. No. Absolutamente. Hay que presionar que no lo cancelen. Por el momento no. Por el momento no. ¿Por qué no seguimos con el tema de la democracia para la continuación de la... Democracia. Justamente dentro del programa nosotros planteamos algunas cosas. Uno es el desmontaje del neoliberalismo. Creemos que si no partimos de ahí, no tenemos nada que estar. Fíjense que Giovanni Galeas, en una reunión donde estaba Dario, Giovanni, Nayib, estaban armando lo del programa. Estaba Steiner, Yoga, Ramón Villalta y otra, viendo el tema del programa. Félix Ulloa. Y el primero que habló fue extrañamente Giovanni, que Giovanni anda haciendo un libro, dijo, si no damos del desmontaje del neoliberalismo, yo no tengo nada que estar haciendo. Y todos acordaron efectivamente la cosa, que es necesario desmontar el neoliberalismo. Ahora, ese modelo nosotros planteamos que hay que desmontar como primer elemento. Segundo, recuperar el Estado. Tercero, un programa. Y dentro de ese programa aparece nuestra propuesta de democracia. ¿Cómo es el sistema democrático que estamos proponiendo? Y le ponemos dos elementos. Democracia participativa y protagónica. De tal manera que nosotros, además de decidir, participemos y seamos protagonistas de esas decisiones. A eso nos referimos con esta democracia participativa y protagónica. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Una democracia representativa, que se fundamenta en el artículo 85 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Por allá, el sistema político es del 80 para que el único instrumento para el acceso al gobierno son los partidos políticos. Y dice además, los funcionarios y los diputados no tienen más atribuciones que lo que la ley les confiere. Y además dice que no hay derecho a la revocatoria. Es decir, que una vez electos los diputados, porque el partido político viene de parte de los políticos, es decir, una parte de la población es representada por el partido político.
Esta expresión es cuando llegan a las instituciones, ellos, los representantes, no tienen la figura que se llama mandato imperativo. Ese es el mandato imperativo. Esto hay que anular. ¿Qué significa el mandato imperativo? De que una vez estando ahí, no tenemos que aguantar 3 años hasta que salga. Es que si se va al mundial a gastarse los fondos públicos, es una ofensa para el gente, ¿verdad? Es que, miren, ahora acaba de meter Andrés Manuel López Obrador 50 medidas. Sí. 50 medidas. Y entre ellas están un montón que atienden a los diputados. No pueden andar con guardaespaldas, no les van a dar nada. No les van a quitar hasta la mitad del salario de los funcionarios públicos. No pueden contratar familiares, amigos, ¿ya? Todo tiene que pasar por un proceso de licitación, igual que aquí. Pero que ser familiar de un diputado, según la propuesta de López Obrador, inhabilita para votar. Aquí no se pueden contratar primero, pero el familiar puede participar, es que tiene derecho a... Según la propuesta de AMLO, no. Le van a quitar los bonos, le van a quitar la gasolina, le van a quitar... Hay un montón de medidas que estamos excluyendo López Obrador. En México, que tampoco López Obrador es el gran transformador, pero son los mínimos. O sea, las cosas mínimas que deberían ser. ¿Qué significa eso? Que nosotros tengamos 2 elementos con el tema de la democracia cuando nos referimos a los funcionarios públicos. El primero es la figura de referéndum. Y el segundo, la figura del plebiscito. Esto hay que incluirlo en nuestro programa. ¿Qué significa? Referéndum, que aquella política pública que nos va a afectar directamente y que ese impacto tenga una consulta popular. Por ejemplo, y la dolarización se debió de someter a consulta popular. En Costa Rica lo hicieron. A consulta popular, la gente dijo no. El Tratado de Libre Comercio, que fue lo último en Costa Rica, lo sometieron a consulta popular y la gente dijo no. Y aquí, entregar de medianoche, de la noche a la mañana, ya tenía $2. Las privatizaciones. Referéndum. Eso significa democracia participativa. Plebiscito es que si hay cierta cantidad de firmas de un sector de la población representativa en donde diga, este diputado debemos de someterlo a plebiscito por sus actuaciones y sus decisiones, de tal manera que lo revoquemos, que le revoquemos el mandato y lo quitamos. Pero esa es Contraloría de la gente sobre sus funcionarios. El tema de democracia debe ser participativo, debe ser protagónica en el sentido de que la gente tenga participación en la administración de las cosas, en la administración de las cosas públicas, que no solo sean los partidos políticos. Miren, un ejemplo básico: les van a aprobar a los funcionarios públicos la ley del servicio público, y en esa hay una institución rectora que les va a decir desde ya cuánto van a ganar, cómo les va a pagar, qué días les va a dar vacaciones y qué días no. Todo eso está regulado en la ley del servicio. La acaba de proponer el Frente. ¿Cómo es la ley que propone el Frente? La ley del servicio público. Se llama institución rectora. ¿Quién pone la institución rectora? El presidente de la República. ¿Y a quién responde el presidente de la República? A los partidos políticos. Porque no hay participación aquí de la gente. Lo que es el presidente por ley del partido es que lo va a poner. A eso nos referimos con protagónico. Será una democracia participativa y protagónica. Que tenga estos elementos en términos concretos. Es decir, que la gente de sus comunidades puede decidir, por ejemplo, que si yo soy una comunidad grande y tengo necesidades grandes y estoy aportando mi impuesto a la alcaldía, ¿por qué le van a ir a poner proyectos a las comunidades chicas donde solo viven los mismos y nosotros, como comunidades pobres, como los que más aportamos, no nos llegan ni siquiera la cuchilla para arreglarnos la calle? Eso es democracia. Eso propone la idea.
Eso es lo que deberíamos de proponer en la discusión para ver si lo adoptamos como nuevas ideas. Ese era como esto al mapa, pero inmediatamente uno lo puede hacer. Ahora, este ejercicio puede ser así, pero yo voy a dejar planteado que estos temas los vayamos discutiendo uno por uno, en el sentido de identificar también que hay todo un contexto geopolítico, ¿ya? Del modelo neoliberal hay otro. Ahorita lo que hay es una disputa de cuatro modelos, uno que se llama multipolarismo financiero universal, otro que se llama unipolarismo financiero global, otro unipolarismo financiero continental y el universalismo ecuménico, que es el del Papa Francisco. Así es. El Papa Francisco dice: tierra, trabajo, techo para todos. Tres elementos básicos que la gente dice: tierra, trabajo, techo. Algo así como la revolución bolchevique, que decía pan, paz y tierra. Pan, paz y tierra. Y por eso lo metieron a la guerra. Por esas No, promesas. porque los alemanes. Bueno, sí, hay una que es de Donald Trump, que es el unipolarismo financiero continental. Otro que es de Rockefeller, Cheney, los Rothschild, todo eso, que es un imperio mundial, que es el unipolarismo financiero global. Y el multipolarismo, que es donde están conectados los llamados movimientos progresistas de América Latina, que ya solo tenemos a Bolivia y a Venezuela, conectados con China y Rusia. Un acuerdo, miren, en noviembre del año pasado en Astana. Astana es la ciudad más importante de Kazajistán. Ahí se reunieron los líderes mundiales del movimiento del multipolarismo financiero universal. Ahí estaba Kim Jong-un, ahí estaba Xi Jinping, Kim Jong-un, el de Corea del Norte, Xi Jinping de China, estaba, bueno, hasta Enrique Peña Nieto de México, llamaban ahí, Nicolás Maduro, Evo Morales, de Centroamérica no fue nadie, porque aquí no hay movimientos progresistas en el gobierno. Lo que hay son dictaduras, los orteguistas, que eso de sandinismo no tiene nada, ¿ya? Así como el FMLN de aquí no tiene nada con el FMLN histórico. Nada de izquierda. Nada de izquierda. En Nicaragua esos movimientos es el mundial ahora. ¿Y a qué tendencia se va a conectar este gobierno de nuevas ideas? ¿A qué tendencia internacional nos vamos a conectar? ¿Se está discutiendo eso en la televisión? No. Pues estamos viendo que tenemos jefes de centro. Ahí digo yo, es necesario, porque los tiempos corren, pero lo determinante. Hace un par de meses se miraron unas fotos en las redes sociales que Nayib andaba platicando con unos árabes. Claro, es que miren, uno tiene que platicar con todo el que se deje. Ahora sí. Bueno, a Dado le sacaron una foto abrazado con Javier Simán, que dio una conferencia en la Luterana, y ya empezaban a hablar, ya vieron que el Dagoberto es arendero, que tiene que hablar con todo el que se deje. Claro, una cosa es hablar con todo el que se deje, y otra cosa es tu posición. ¿Qué es lo que se habla en lo que se deje? Así es lo que se habla, los acuerdos a los que se llegan. Es que nosotros no hablamos de romper la relación con Donald Trump. No. ¿Es que cómo? No hay 3 millones de salvadoreños allá. ¿Qué vamos a hacer con 3? Pero que la relación sea distinta. Así es. No tan subordinada como es ahora. De eso estamos hablando. No dándoles los territorios nuestros para que construyan y exploten. ¿A dónde nos vamos a conectar como nuevas ideas en este sistema global? Ahora, y lo último, lo del agua. Para dejarlo así, ¿cuál es el planteamiento de nueva idea con respecto al agua? Por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Usted cómo ve el problema del agua? Yo lo que miro que quieren hacer el hicieron con la telefonía para adueñarse de ella, para Adueñarse. Correcto. Anarote.
igual pienso que están pensando en usufructuar un bien natural, ¿verdad? Al usufructuar un bien natural con el objetivo de ellos seguirse enriqueciendo en una de las formas neoliberales más desastrosas que pueden existir. Yo tengo una consulta con respecto a eso. Y se va a ir bien tonta, ¿va? Pero, o sea, quiero salir de eso. Ajá. Se maneja la institución, anda, es autónomo. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la maneja el Estado o que no la maneja el Estado? Que se maneja el autónomo. Ajá, pero no pone un administrador el Estado. Ahí voy yo, o sea, porque se supone que una institución, no, o por lo menos un negocio, ¿va? No puede estar funcionando si en realidad no es rentable. Y entonces, yo por lo menos en un video yo exponía eso, ¿va? En el Facebook. O sea, que en realidad anda debería de estar en una posición rentable y sustentable para que sea, para que funcione de manera fructífera para el pueblo. Pero como los administradores han sido siempre los mismos de siempre, se huevean el dinero que entra y no hacen sustentable todo el servicio. O sea, ahí es donde yo encierro mi duda, ¿va? ¿Es autónoma o qué onda? Correcto. Miri. Yo voy a ser un poco así como satánica, tal vez, mal pensada, desconfiada. Cristiano Ronaldo, ¿saben quién es Cristiano? Nosotros sabemos quién es Cristiano Ronaldo a nivel mundial. Deportista. Sabe él que es el suelo. Entonces el suelo, que es el dueño del agua, es el dueño del cobre, es el dueño de todos los recursos naturales, y dicen por ahí que hay petróleo. Ajá. Entonces, el dueño del suelo es el dueño del mundo. Así lo he visto. Yo pienso de que ANDA, de hecho, está privatizada. El agua está privatizada por el hecho de que en ningún gobierno se han entregado cuentas de los ingresos que ANDA recibe por la venta del servicio de agua. Entonces yo creo que quizás sería bueno desprivatizar el ANDA ahorita, ¿verdad? Nosotros hablamos de privatización, pero el agua ya está privatizada. Debería de ser de gratis el agua. ¿Cómo? Uranio. Los recursos. El primer recurso. Vale. Tenemos, todo esto es cierto. Y en todo tenemos razón. Lo que pasa es que estos son los elementos para un planteamiento sobre el tema del agua. Justamente, aquí hay una diferencia fundamental de enfoque. ¿El agua es un recurso o el agua es un bien? ¿Cuál es nuestro planteamiento? Digo, MNP, para nosotros es un bien. ¿Por qué? Porque el recurso significa que el centro, lo que explicaba Roma, el centro de las cosas es el ser humano. Esta es la concepción antropológica, el centro del hombre, el ser humano. Entonces todo está al servicio del ser humano. Y si todo está al servicio del ser humano, responde a dos cosas, o a sus necesidades o a sus intereses. Y las necesidades son finitas, pero los intereses no. Los intereses son infinitos. Entonces, el agua no puede estar al servicio de los intereses, sino de la necesidad. Porque el agua también es finita, o sea, se acaba. En un momento no vamos a tener agua. Por eso el estreñido. Entonces consideramos que es un bien, porque un bien significa que el centro no es el hombre, es la vida. Todo está al servicio de la vida, hasta el hombre y la mujer está al servicio de la vida. Esta es la concepción biocentrista, que el centro es la vida. Entonces para nosotros de ahí hay que partir del principio filosófico de esto.
las 5 propuestas de ley y 6 con las que presentó la UE, que es una propuesta de ley, no que es cualquier cosa, una solicitud para que revisen el tema del agua, todas hablan de recursos hídricos. Ahí hay o sea, las palabras que uno usa son determinantes porque expresan la formación, los principios y la ideología de la ley. Si yo utilizo el término recursos en esa propuesta de ley, no salgo del modelo. Y nuestra propuesta debe ir al traste del modelo. Entonces, no es un recurso, es un bien. ¿Y quién es el dueño de ese bien? Miren, ¿en qué el 90% del agua, dice el mar, está contaminada? No sirve. El otro 10%, dice el mar, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero alguna se vende y puede ser vendida. Dice el agua que cuando uno agarra del chorro le está metiendo un montón de parásitos en un solo. Sí, exacto. Pero efectivamente, hombre, queda el 10% que quién sabe. Y ese 10%, el 80% en qué se va. ¿Para qué se utiliza el agua en este país? Productos. Productos. Para limpiar. La agricultura. Y miren, ¿y qué es el producto agrícola que más agua absorbe a estas zonas? La caña. En Honduras es la palma africana. En Costa Rica, la piña. En El Salvador y en Guatemala es la caña de azúcar. Pero la caña. ¿Y quién es el dueño de la caña? Tomás Regalado. ¿En alianza con quién? Con Merino. Con Merino. El FMLN y Arena que pasan marcado con el tema del agua, pero Merino y Tomás Regalado haciendo negocios con el agua. El tema de la caña. Esa acaparación que se hace del 90%, del 80% del agua es privatización, que decía antes. No se trata solamente que haya un instituto administrado, es desprivatizar. La propuesta es desprivaticemos el agua, quitemos esos niveles de concentración. Lo que implica con el tema de la caña de azúcar es de que vamos a sobrepasar la frontera agrícola. Y eso de la frontera agrícola, ¿qué es? De que quieren derogar el artículo 108 de la Constitución que dice que solo tendrán derecho a 245 hectáreas. ¿Quién está proponiendo eso? Gente que quiere derogar ese artículo para que ya no solo sean 245 hectáreas. Porque se vuelve insostenible. Eso implica el tema de la privatización. Ahora, esta figura autónoma es una figura jurídica, ¿ya? Porque el Estado tiene instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y otras oficiales. Y hoy hablan de la socio público-privado. Que es otro ¿Es otro tema? Mire, adicional, lo decía, el país, todo lo que pasa en el país está en un documento que se llama Alianza para la Prosperidad, entre el Triángulo Norte, de los gringos que llaman el Triángulo Norte. Es del proyecto gringo para la zona. Aquí están los principios generales de todo esto, de todo lo que está pasando. Aquí están los principios. Es el modelo neoliberal en este contexto. Ahí entran las selvas. Ahí entran las zonas económicas, que también es una propuesta de frente, porque Sí, esos son los elementos que uno Mira, tiene absurdos. para debatir. O sea, no solo se trata de que, porque son los argumentos que ustedes usan para atacarlo, y cuáles son las nuevas ideas. Nuevas ideas tienen que ver con las nuevas condiciones materiales de existencia de la vida. Así es. Es decir, que responden a una necesidad que contrasta con el régimen autoritario antiguo, con la tradicional oligarquía. Por eso es nueva idea, porque es la idea de la gente, la idea del pueblo, para salir al contraste de la idea de la oligarquía, del sistema oligárquico. Esa es la pugna. De eso se habla con nuevas ideas. Así como explicaba Amado en la independencia. ¿Cuáles eran las nuevas ideas en la independencia? El pensamiento morazánico, una sola nación centroamericana, en contra del pensamiento conservador tradicional que era que fuéramos 5 países. Y ahora, ¿cuáles eran las nuevas ideas en los años 70?
la Unión Nacional Opositora, que iba al traste del régimen de la dictadura militar. ¿Cuáles son nuevas ideas en este momento? Son que van al traste de la dictadura de los partidos políticos. De eso se tratan las nuevas ideas. Veamos. No sé si Vaya, compañero. Pues es un intento de construir una escuelita, de construir un colectivo, de construir un taller, que nosotros, en un momento nuevo país, quisiéramos construir una escuelita grande, no lo podíamos hacer, porque para construir algo más grande necesitamos el apoyo. Entonces, el último mensaje que queremos que se lleven es que necesitamos que ustedes nos ayuden a cumplir este colectivo, este taller de esta escuela, y que se pueden involucrar en él. Nosotros sentiríamos muy satisfechos de que las nuevas ideas sí están haciendo efecto. Compañero, tal vez un mensaje para la cámara, porque lo voy a llevar para el Facebook y a mí me miran bastante allá en el exterior. Tal vez esa invitación para los hermanos en el exterior, pero aquí en la cámara, que se oiga fuerte. Sí, O sea, que y una sugerencia también para los santanecos, pues, para los vecinos, para los vehiculados, para los que están en el frente, o sea, para todos los Entonces, este mensaje es para los salvadoreños. que están adentro acá en Los el salvadoreños es aquel que nació en El Salvador, aunque vive en Washington, en Los Ángeles, aunque vive en Italia, en Canadá, aunque vive en Costa Rica. En los Estados Unidos, en Norteamérica, hay 3 millones de salvadoreños. Pero probablemente haya más. Entonces, este mensaje también va dirigido a esa parte de la familia salvadoreña que necesitamos para que nos ayuden a construir este proyecto. Un proyecto de una escuela, de un taller, de un colectivo, que la única intención es generar conciencia para que seamos protagonistas de un destino mejor, de un nuevo país y ahora con nuevas ideas. Así que, hermanos salvadoreños en el exterior, en el mundo, salvadoreños aquí en Santa Ana, ustedes que nos están escuchando, los que no pudieron venir por una razón u otra, todos ustedes están llamados a que juntos con nosotros podamos construir este colectivo, que el único objetivo, la única meta es crear salvadoreños protagonistas de su propio destino. Estamos invitados, compañeros, para que el próximo domingo, si pudiese ser mejor, trajéramos a otro compañero, le demos taller a los que no pudieron venir, llamémosles por teléfono, invitémoslos, busquémoslos y traigámoslos. Y como no, ya no necesitamos más azúcar. Gracias por el azúcar. ¡Bravo! Y los compañeros de UNC traen bastante azúcar. Ahora saben. A mí que me sirve. ¿Alguien que estaba el café? Los compañeros de UNC